los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Paco, el otro día cuando el reloj truncó nuestra conversación, estábamos hablando a propósito de tu última novela, El pecado o algo parecido, Planeta. Estábamos hablando de la evocación de ciudades que hay en ella, y sobre todo de 3 ciudades. Barcelona, por supuesto, que es gran protagonista de toda tu obra prácticamente. Madrid, que tiene mucha presencia en esta, y también París. Yo te había leído un párrafo magnífico que dedicas a la vieja Barcelona, esa que ya no existe, esa que desapareció, y voy a hacer algo parecido con otro párrafo que dedicas a ese viejo Madrid en la novela. Dice así: pertenece a mi Madrid, el de los churros, las viudas de funcionario, las vendedoras de lotería, los cafelitos cargados en cuenta y los jubilados en turno de sepelio. Es un Madrid estimulante, créanme, proyectado al futuro más espléndido. Pero quizá me equivoco, porque hace mucho tiempo que no voy por allí. Puede que la gente ya pague el café al contado o con tarjeta de crédito. Puede que ya no haya churros autorizados por el Instituto de Nutrición Animal. Me da en la nariz que los jubilados también van desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, cada vez que van a hacer una consulta y los entierran en secreto en el Ministerio de Hacienda, etcétera. Bueno, esto es Méndez, que es un personaje barcelonés, profundamente barcelonés. Lo envían a Madrid, entonces él piensa que Madrid ha cambiado tanto como Barcelona y hace estas reflexiones, ¿no? Piensa que realmente pues no va a encontrar el Madrid de los amores, que efectivamente es el Madrid de mis amores, ¿no? Es el Madrid de los churros, de los cafelitos cargados en cuenta, de los viejos bares que no cerraban nunca. ¿Te acuerdas del Bar Flor? Bueno, la Puerta del Sol, bueno, pues aquello era para mí mi cuartel general. Todas las calles del viejo Madrid, pues las quería entrañablemente. Hay un párrafo dedicado a las platerías de la Plaza Mayor, que digo que estaban financiadas por Carlos V, porque realmente era una maravilla aquello. Bueno, todo del alma de Madrid. Pero tú conoces muy bien Madrid, porque claro, tu escenario natural ha sido Barcelona, nadie conoce muy bien las ciudades. Habría que vivir mucho tiempo en ellas y aún así no las conocerías. Yo conozco Madrid superficialmente. Lo que ocurre es que me interesa Madrid y en consecuencia pues intento buscar su significado, pero no la conozco. La tercera ciudad, como decía hace un momento, es París. Y a París la tratas muy bien, ¿eh? Se ve que París tiene un rinconcito en tu corazón. Amo a París. Mira, yo tenía un gran amigo que se exilió y se fue a París. Y entonces lo pusieron a vivir en la caseta de un perro. Y me dijo, fui feliz. Bueno, París es una de las capitales del mundo. Para mí la otra es Nueva York. Paco, iba a leerte, y a pesar de eso lo voy a hacer, un párrafo dedicado a París, igual que lo he hecho con Madrid y con Barcelona, donde precisamente habla de la caseta del perro. De la caseta del perro. No sabía que salía en la novela, no me acordaba, te lo juro. Aquí lo tengo señaladito, pues dice París. No me acordaba, ¿eh? Y el párrafo dice así: Méndez, el detective, olvidó el París recomendado por las guías turísticas para hundirse en el París de las calles sin destino, el de los paquebotes del Sena, el de los restaurantes de todas las delicadezas y todas las basuras del mundo, restaurantes libaneses, turcos, griegos, chipriotas, somalíes y bereberes, restaurantes para recién casados, restaurantes para banqueros de la República Federal, restaurantes para matronas recién orgasmadas, restaurantes para sodomitas. París, lo comprendía ahora, era la ciudad de todos, era el único sitio donde podía haber sido feliz, y fue feliz un amigo suyo que intentó que le dieran cobijo unos parientes y estos acabaron instalándole en la caseta del perro. París, palabra de Méndez, digna de fe, era una de las 2 o 3 capitales del mundo. Bueno, esto es casi como el final de Casablanca, ¿no? Siempre nos quedará París, gracias a Dios, ¿no? Creo que además hay una película o un libro que se titula así, Siempre nos quedará París. Sí, realmente es una de las capitales del mundo. Yo siempre he dicho que si tuviera que elegir una capital para vivir, elegiría o Barcelona o París o Nueva York, que también para mí es una capital del mundo, donde encuentras todo lo posible, lo bueno y lo malo, y donde eres un ser solitario. A mí me gusta mucho la soledad. Y la soledad de Nueva York puede ser terrible, pero también es deliciosa. Seguimos siendo de la misma sangre, Paco. Bueno, ya que estamos hablando de ciudades, hablemos todavía un poquito de esta Barcelona de hoy, que tú defines como llena de rascacielos en los cementerios, llena de petimetres y pisaverdes gilipollas, vaya, en lo que antes era la Barceloneta, llena de turistas alelados en lo que antes eran las Ramblas y el barrio chino.
Bueno, Barcelona en este sentido sí que está, al transformarse en una capital turística de grandes masas, pues bueno, en realidad no es la Barcelona que yo he conocido, es la Barcelona que amo, ¿no? Está perdiendo en cierto modo su identidad, no solamente por las obras, sino porque muchas veces te encuentras con que el 50% de las personas que están ante los monumentos que tú amas, pues bueno, son turistas. Esto está muy bien, pero yo participo de la creencia de que el turista traga y por lo tanto defeca toda la grandeza de las ciudades. Cuando hay 500 turistas viendo una obra de Gaudí, la obra de Gaudí ya no se ve, ya pierde parte de su grandeza, ¿no? Y esto es lo que le está pasando a Barcelona. Pero la Barcelona popular, la Barcelona, en fin, que yo he conocido de niño, la Barcelona de los barrios, sigue siendo la Barcelona que yo amo y todavía existe, ¿eh? Todavía existe. Yo creo que esta novela y otras novelas tuyas similares están trazando algo así como la continuación de los esperpentos dedicados a España por Valle Inclán en el ruedo ibérico. Aparece siempre la España negra. Y no solo aparece, sino que además tu juicio es pesimista. Dices en la página 423, lo dice un personaje: yo sigo haciendo la ruta de las papeleras, aunque cada vez hay menos hallazgos. Lo único que he encontrado esta mañana ha sido un manifiesto diciendo que España va bien. Y es que este país no cambia, señor Méndez, se lo digo yo. Sí, efectivamente, esta frase la llevo en el alma. Hay mucho viejo funcionario, pues que no diré que haga la ruta de las papeleras para buscar un bocadillo, pero casi. Y lo hace con mucha dignidad, dejando el ABC cuando un ABC atrasado para hacer ver que tira el diario, cuando en realidad lo que hace es recoger cosas de las papeleras. Esta visión pesimista de España, que pues por lo visto va muy bien, pues bueno, realmente la mantengo. Pero es una visión también llena de esperanza, porque yo amo España. Yo me considero, con todas las virtudes y todos los defectos de los españoles, me siento muy integrado a todas las ciudades de España. Y bueno, en todas encuentro alguna cosa admirable y alguna cosa que me hace soñar. Esto realmente creo que para mí es una suerte. Y eso que en aquellos años mozos en los que prohibieron tu primera novela, se te acusaba de rojo, de pornógrafo y de separatista, ¿no? Bueno, es que a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo tenía un buen número militar, digamos, porque yo considero que una persona, antes de exigir derechos, tiene que cumplir deberes. Y en aquel momento había que hacer el servicio militar. En fin, lo hice como oficial de complemento lo mejor que pude. Tuve muy buen número, me dieron mando de capitán y sueldo de capitán, y luego me hicieron una especie de corte de honor, porque resulta que todos mis soldados eran en el Pirineo, eran catalanes, y fuera de las horas de servicio yo les hablaba en catalán. Y entonces me acusaron de separatista y me hicieron un consejo de honor, el general Muñoz Grandes, en la cual la única frase halagadora era que yo era un hombre de honor. Lo demás era lo que tú has dicho: rojo, separatista, peligroso. Bueno, y en la prohibición de la novela Los hombres viejos dijeron que era pornógrafo. La pornografía consistía en que uno de los personajes, el novio, le tocaba la rodilla a su novia y decía, simplemente que esta vez ella se dio cuenta de que era diferente de las otras veces, de que iba al encuentro de su sexo. Imagínate, le acariciaba una pierna. Esto era pornografía pura y bueno, pues en fin, debía serlo. También, en fin, me acosaban de separatista por eso, porque la historia de Barcelona es una historia de separatismos malentendidos. Es decir, en Barcelona existe un fortísimo movimiento federalista. Y este movimiento federalista, de los cuales eran representantes Macià y Companys, pues bueno, yo lo describo en mis novelas porque era una época histórica, era una época pues que a mí me emocionaba como sentimiento popular. Y bueno, realmente pues esto lo consideraban un separatismo peligrosísimo. No me llamaron pederasta, pero fue porque no se les ocurrió. Bueno, última pregunta sobre ciudades, Paco. Hay una ciudad que tuvo mucho peso, creo, en tu vida y que por lo que se me alcanza no tiene en tus novelas la presencia que tiene Madrid o que tiene Barcelona o que tiene París. A lo mejor me equivoco porque no he leído todas tus novelas. Me refiero a Zaragoza, porque a ti te enviaron a Zaragoza cuando eras un niño a estudiar con una tía tuya y hasta los 12 años estuviste allí. Celebro mucho que me preguntes esto por una cosa, porque este error lo he subsanado. Ahora tengo traduciéndose en Gallimard una novela que habla justamente de Zaragoza, porque yo estuve recogido allí, es verdad, y le llamo La Ciudad Santa, porque entonces Zaragoza, pues bueno, era la Virgen del Pilar y la tradición aragonesista y la tradición, digamos, de derechas, ¿no? Le llamo La Ciudad Santa y bueno, efectivamente una tía que me hizo de madre, yo era un niño muerto de hambre,
y me recogió en Zaragoza, en fin, me alimentó y me llevó por primera vez a un colegio de curas. Yo tenía un miedo enorme a los curas. Me di cuenta de que no, de que eran gente pues, en aquel caso muy normal, pues, el Sagrado Corazón, y me permitió estudiar las primeras letras en serio, y realmente a ella se lo debo todo. Esto es verdad. Y a Zaragoza le tengo un cariño inmenso. Es una ciudad que para mí está llena de nostalgia. Es una ciudad cuyas calles están identificadas con mi niñez. Pero es verdad, hasta ahora no le había dedicado ni una página especial. Pero la están traduciendo en Gallimard y luego están en España. Porque no te he dicho que yo tengo un contrato con Gallimard, en virtud de lo cual todo lo que escribo lo tengo que entregar a él. Y una vez lo ha publicado él, lo puedo publicar en España. O sea que este libro que se titula Ceniza aparecerá en España, y a él dedico pues cerca de 100 páginas a Zaragoza. Creo que es un deber. Bueno, los zaragozanos, o si nos ponemos pedantes, los César Augustanos se van a poner muy contentos, Paco. Y bueno, crítica, has dicho que eres de izquierdas. Yo no sé si esto, más que Crónica Sentimental en Rojo, habría que rebautizarlo como Crónica Sentimental en Rojos. Pero eres un hombre de izquierdas, eres un rojo, eres supongo que ateo, que de aquel paso por Zaragoza conservas una especial ternura hacia la Virgen del Pilar en particular y hacia la Virgen en general, ¿no? Bueno, el ser rojo, el ser hombre de izquierdas no significa necesariamente ser ateo. No, yo no, evidentemente tengo una gran prevención contra lo que llaman la Santa Madre Iglesia, me inspira todos los desconfiantes del mundo, pero creo que existe algo superior a nosotros, algo, no sé lo que es. En consecuencia, ateo, no puede decirse que lo sea, creo que hay algo, ¿no? Pero me inspira una especial ternura, es verdad, la Virgen y la Virgen del Pilar. Con la Virgen todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana. A la Virgen le mandaron tener un hijo y no chistó. Con la Virgen han hecho lo que han querido. Hay vírgenes regionales que, en fin, que se molestan las unas a las otras, por decirlo así. Y me inspira una gran ternura que puede inspirar pues una mujer que siempre está dispuesta a hacer cualquier cosa, ¿no? Esta ternura me inspira. Y tengo desde los 14 años, en fin, que nadie se ría, tengo una imagen de la Virgen del Pilar que me acompaña a todas partes. ¿Pero puesta? ¿Un escapular y una medalla? Es una imagen que me regalaron a los 14 años y la tengo siempre en mi mesilla de noche. Estaba buscando y lo he encontrado en la novela esta última tuya, que hablas precisamente de después de la muerte. Uno de los personajes dice, Gomara nunca lo supo, pero sí es cierto que después de la muerte hay una inteligencia superior, se dará cuenta de que fracasó en todo lo importante de la vida. Seguimos con la estética del perdedor de la que hablábamos el otro día. Bueno, crítica social palpable en todas tus novelas, crítica de izquierdista desencantado por la izquierda del pelotazo, que no garrotazo y tente tieso. Mira, yo también en esto quiero ser absolutamente sincero. Todo niño o todo pequeño intelectual que ha vivido el régimen de Franco pues ha soñado en las virtudes de la libertad y las virtudes de la democracia. Y entonces yo que había visto tantos heroísmos en mis años de niño, había visto tanta gente morir por la libertad, había visto tanta gente morir por una bandera. Yo recuerdo un hecho de cuando entraron los fascistas en Barcelona, 4 soldados, donde está ahora la casa de Cervantes, 4 soldados. Se ha caído algo. Sí, nadie los mandaba. Rodilla en tierra, disparando contra los moros que llegaban al galope, una carga de la caballería mora de lo más terrible que te puedas imaginar. Y mi madre y yo pasábamos entre los caballos. Y 4 soldados dispararon, todavía obedeciendo la última orden. Bueno, la última orden, su último impulso, su último deber con la república que se estaba cayendo, o que ya estaba caída. Bueno, todo aquel heroísmo que yo vi, pues hacía que para mí la libertad y la democracia fuesen palabras sagradas. Bueno, luego vi que había mucha mentira en todo esto, ¿no? Que había pelotazos, como tú has dicho, que había, pues en fin, situaciones en que estaban todos los organismos del Estado estaban corrompidos, en que te vendían como libertad un negocio y en que te vendían como verdad una mentira. Esto yo soy lo bastante imparcial para comprenderlo. Y en ese sentido todo mi izquierdismo llegó a vacilar y llegó a convertirse en lo que tú has llamado, se debe llamar así, el desencanto, ¿no? Lo cual no ha hecho que cambie de actitud. Sigo creyendo en la libertad, sigo creyendo en la justicia y sigo creyendo en el pueblo, porque el pueblo español es muy noble. Pero estoy desencantado, esto es la verdad. La democracia nunca puede ser un negocio y durante muchos años ha sido un negocio.
Bueno, esto es una especie de izquierdismo sentimental que te honra, Y generado, Paco, no solo por la carga de la caballería mora y todo eso que visteis, la guerra civil, sino también por el ambiente de terrible pobreza, creo que viviste en el ámbito en el que naciste, donde los vecinos comían ratas y donde tu madre buscaba comida en los cubos de basura, me parece, ¿no? Mira, yo te explicaré, teníamos tanto hambre que el día de que se fue ocupada Barcelona, mi madre me dijo, hay unos barcos hundidos en el puerto a causa de las bombas, dice, y hay comida en las bodegas. Dice, vamos a acercarnos a nado y algo sacaremos. Ni mi madre ni yo sabíamos nadar. De manera que imagínate cómo hubiésemos terminado. Y en el Paseo de Colón nos encontramos con la carga de la caballería mora, ¿no? A partir de entonces, la gente todavía pasó más hambre que en la guerra. Y efectivamente, algunos vecinos de mi calle habían llegado a comer ratas. En mi casa no, en mi casa no. Comíamos un pan que conservábamos del año 36 en una vasija para venderlo a los vecinos que tenían gallinas, nos lo llegamos a comer. Estaba absolutamente verde. Pero bueno, pasamos muchísima hambre, muchísima. En tus novelas, prácticamente todas las páginas están asfaltadas. El campo no existe, literariamente para ti. No sé si vitalmente tampoco existe. El campo. El campo. No, realmente no. Yo para ti la literatura tiene que ser urbana siempre. Sí, tiene que... No, es que no sé hacerlo de otra manera. Y es que yo no puedo escribir una cosa que no conozco bien. Y yo tendría que vivir en el campo y tendría que vivirlo intensamente para hacer una novela rural que fuese auténtica. Hay gente que lo hace muy bien, pero es gente que ha conocido el agro, que lo ha trabajado, lo ha vivido y lo ha mamado. Y yo no. Entonces pienso, ¿para qué voy a escribir una cosa de algo que no conozco? En cambio, las calles sí que las he vivido y las he mamado. Y por eso escribo de las calles. No es porque menosprecie el campo, no, lo contrario. Es que no lo sé, no sé. Hay toda una serie de escritores catalanes, barceloneses, que están marcados, o por lo menos yo leyendo sus libros me parece que es así, marcados exactamente por esta atmósfera que tú has recreado que te marcó a ti. Rabinat, Loquillo, mucho más joven, que es más cantante que escritor, pero que también ha escrito un libro. Algo que me gustaría conocer. Vende libros en el Mercado de San Antonio. Del que hablábamos el otro día. Sí, ganó el Premio Internacional de Novela. Es un nombre fantástico y no lo conozco. Marcé es otra Marcé es un gran amigo mío. Marcé es un chico de barrio. Es un hombre que cree sinceramente en la niñez, cree en los recuerdos y cree que su personalidad nació en una época ya pasada y la respeta. Esto es muy importante. Te voy a lanzar ahora otra referencia literaria que no es de un niño nacido en la Barcelona de los años de la guerra y de los años del hambre y que a lo mejor te sorprende. Dostoyevsky. Dostoyevsky trataba con extraordinaria piedad, incluso ternura, a todos sus personajes. Hablábamos el otro día, en fin, de esa zona de claroscuro, de ambivalencia que tienen los malos y los buenos también en tus novelas. Tú eres gran lector de Dostoyevsky. ¿Crees que Dostoyevsky está detrás también? No te lo sé decir. Lo que sí que te puedo decir es que soy un gran lector de Dostoyevsky. Es que entre los libros que marcaron mi vida, pues figura, por ejemplo, Crimen y Castigo, figura con letras mayúsculas, figura la gran tradición de la novela francesa, desde Victor Hugo a Maupassant, a Maurice Druon, en fin, pero Dostoyevsky ha marcado un hito en mi vida, ¿sí? Y hay personajes de una enorme complejidad que los he tenido que leer 2 veces y me he dado cuenta a la segunda lectura de la riqueza inmensa que tenían y que no había apreciado la primera. Si algo hay de Dostoyevsky en lo que yo escribo, me honro, de verdad, pero no lo sé decir. Yo el otro día mencioné también, a propósito de tu obra, los esperpentos de Valle Inclán, y tengo aquí una anotación, una definición a buena pluma que yo he dado de tu obra, la leo, dice, Baroja pasado por los esperpentos de Valle Inclán. Hay también mucho Baroja, mucho diálogo, por ejemplo, como en las novelas de Baroja, ¿no? Sí, bueno, el diálogo es la vida, realmente, ¿no? Yo reconozco una cosa, que cuando me impresiona un determinado paisaje, intento describirlo, pero más que con la descripción topográfica, con la descripción sentimental. Tú has leído antes unos párrafos en los cuales quizá la descripción sea un poco larga, pero es muy auténtica. Ahora bien, yo creo que la fuerza de la novela está en el diálogo, y realmente pongo muchos diálogos, sobre todo los de Méndez. Méndez es un hombre muy incisivo, mal hablado, es bastante cruel en las expresiones, pero es muy auténtico, y los diálogos se reflejan. Cuando escribías con el seudónimo de Silver Kane aquellas novelas del oeste y policíacas de las que hablábamos el otro día, tanto. Llegaste a escribir hasta 3 novelas al mes, me parece. Unas 400 en total. Este señor, yo hubo un mes de especial compromiso en que escribí 6. Pero normalmente, es decir, 3 días que hacía 1, 4 días. Pero lo normal era que escribiera 3. Era tremendo llenar 80 páginas a fecha fija, sabiendo que el argumento tenía que ser, en fin, siempre ganaba el bueno.
y que además pues que tenías un tiempo muy limitado para hacerlo. Esto, te digo, fue un aprendizaje de perro y bueno, me sirvió de mucho, pero sí, 3 al mes era lo normal. Y cuenta la historia mágica de España que llegaste a escribir una novela, La luz de la luna, en un terrado. No sé si es leyenda o es historia. No, es verdad, Dios nos guarde, sí, que no se nos apague la luz ahora. Yo tenía que entregar una novela al día siguiente, porque claro, pues tenías que entregarla a plazo fijo. Entonces se fue la luz, y era de noche y vi que había luna llena, subí al terrado de casa con la máquina de escribir y a la luz de la luna llena pues escribí. Sí, es verdad. Y no quedó mal la novela. Tuviste suerte de que aquel día fuera plenilunio, ese ya es luna nueva. Realmente el editor me echa, sí. Vamos, soy enamorado de la luna, pero es que en este caso fue mi cómplice. Hubo un amigo tuyo de Brigode que escribía también novelas de aquellas, que llegaba a dictar novelas directamente al cajista. De Brigode era un personaje, bueno, yo había conocido, en la época esta en que escribía novela popular, en la editorial había conocido a muchísima gente que eran represaliados, habían sido jueces, profesores, el mismo Estefanía, te he dicho que había sido ingeniero, y de Brigode era un aventurero, era un hombre al cual había sido, me parece que capitán. Le acusaron de quedarse con el dinero de la caja de la compañía, le metieron en la cárcel, se escapó con unas sábanas, del más puro estilo novelesco, y este hombre sí, siempre debía dinero, siempre. Y el editor le decía, hombre, hágame la novela, y él no había por. Y entonces llegaba a dictarla directamente al linotipista, cosa que tiene un mérito inmenso y que no creo que nadie sea capaz de hacer. Sarcasmo, ironía, mordacidad, personajes duros, personajes despiadados, también piedad, también ternura, de todo esto hemos hablado, pero no solo esto, sino otro rasgo que es como una especie de oasis cuando el lector lee tus novelas es lirismo, un extraordinario lirismo. Por ejemplo, en esta descripción que das aquí de cuando arrojan a ese argelino que se va a espampanar contra el suelo desde un balcón, desde una terraza, y te colocas en el cuerpo del argelino que está cayendo y dices, un salto del argelino que trató de sujetarse a algo, al sol que calentaba a las viudas, a la luna que asustaba a las niñas, a los árboles lejanos de la montaña, al otro lado de la ciudad. Bueno, realmente es que si a la vida no le das un poco de lirismo, si no te pones en la piel de tus personajes, si no eres ellos un poco, realmente la novela no es auténtica. Y bueno, me puse en la piel de ese hombre que caía y me imaginé la ciudad que estaba viendo en el momento de caer. Y como es una ciudad que existe, lo hice sinceramente. Bueno, celebro que hayas leído este párrafo, a mí me gusta mucho. ¿Tuviste aquella película? Si alguna vez me tiran desde un balcón o de un terrado, Dios no lo quiera, estoy seguro de que la ciudad que veré será la misma ciudad que vio ese pobre hombre. Seguro. ¿Tuviste aquella película, creo que era la primera de Peckinpah, que se llamaba Desafío en la Alta Sierra, que era de dos viejos vaqueros, Joel McCrea, y que cuando Joel McCrea lo mataban y estaba a punto ya de morir, se volvía de repente y la cámara se convertía en cámara subjetiva y se veía la montaña, los árboles, el humo de la naturaleza? A mí me recordaba muchísimo. No, yo siempre me he preguntado qué es lo que veremos o qué es lo que vemos en el momento de morir, ¿no? Y para mí me inquieta muchísimo porque pienso que una de las obligaciones que tengo como persona es morir con dignidad. Entonces siempre me inquieta esto, pensar qué es lo que veré, qué es lo que recordaré, y el momento, en fin, esta última visión que has de tener, realmente me preocupa mucho y espero que sea una visión hermosa, espero que sea una visión lírica y espero además vivirla con dignidad, porque ocurre una cosa, si te equivocas en esto ya no puedes repetir. O sea, bueno, en Oriente dicen que sí. Sois más, los que creen esto son más afortunados, sí. Paco, ritmo cinematográfico también, endiablado, como una ametralladora, y montaje, no plano secuencia, sino tú montas, cómo vas retratando los personajes. Bueno, ¿Has sido muy espectador de cine? Yo soy muy espectador de cine, lo he sido. Realmente hay una obra de Terence Moix que se llama Cine de los sábados, que refleja exactamente la vida imaginativa puramente de los pobres, ¿no? Los que el sábado, o cuando podíamos, veíamos una película y nuestra vida se transformaba. Nosotros éramos el personaje de la pantalla y nosotros sentíamos el amor que veíamos en la pantalla. Este mundo ficticio nos ayudaba a vivir, ¿no? Y siempre he tenido por el cine un gran respeto. ¿Y no tienes tú una novela que se llama Cine Soledad, me parece? Cine Soledad, sí, pero es una novela de boxeo, sí. Hay un barrio en México que se llama, un mercado que se llama Mercado de Soledad. Mercado de la Soledad, que es un mercado maravilloso. Está en un barrio marginal de México. Y al lado había un cine que se llamaba Cine Soledad.
Y entonces fue una novela de boxeadores que ganó el premio de novela deportiva el año de las Olimpiadas aquí, en la cual realmente el boxeador sueña en ser un gran campeón porque vio grandes campeones en el cine. Y nuestra vida imaginada nos ayuda mucho en la vida real. Hasta que al final pregunta a un periodista que habla mal de él, le pregunta, oye, ¿tú crees que sirvo para esto? Y el periodista le dice, oye, ¿tú crees que yo sirvo para esto? Es una novela también de perdedores. Hay también en esta novela gusto por, no sé, por lo sádico incluso, por lo escatológico, párrafos durísimos. Por ejemplo, ese personaje al que con un soplete en fin, le arrebatan sus partes pudendas. Y haces una descripción espeluznante. Lo ven y dicen, pero con su llama habían quemado el pene de la víctima. Habían abrasado horriblemente su pubis y profundizado hasta dejar en el cuerpo no ya un hueco, sino un abismo por el que se llegaban a ver los huesos de la cadera. Piensa que esta novela es la historia de una venganza. No puedo explicar el argumento para nuestros espectadores, pero efectivamente es esto. Es un hombre que quiere vengar a su hija porque no cree en la ley, porque piensa que la ha violado y asesinado al cabo de 2 años estará en la calle otra vez. Y entonces piensa matarlo él. Y la venganza es absolutamente terrible. Este párrafo es una gran crudeza, pero bueno, yo he visto muertes así. Yo en mi época de abogado he visto, en fin, muertes muy terribles, que no puedo olvidar. Pero algo como eso incluso. Como esto no, pero muy similar, muy similar. O sea que no es tan irreal como le puede parecer. Es cruel, pero no es tan irreal como puede parecer. No, de ninguna manera. Te preguntaba hace un rato lo de que cuando eres muy joven escribías 300, 400, 500 novelas, 6 al mes has llegado a decir, porque parece ser... Sí, unas 500, sí. Parece ser que ahora ya no es así. Dices que tardas 1000 años en escribir una novela, que incluso que has tirado 2 novelas enteras a la basura. Sí, he tirado novelas que es no un me escritor gustaban. lento. He tirado novelas que no me gustaban. Si después de escribirlas las releo, hay una norma que para los escritores que nos pueden estar escuchando, en fin, yo creo que es casi sagrada. Tú la repasas la página al día siguiente o la novela, cuando la terminas, y te parece buena, puesto que todavía la creación que ha formado tu vida está caliente. Esta novela hay que dejarla 6 meses. Si al cabo de 6 meses te sigue gustando, es buena. Si no, todos los defectos los encontrarás. Y al cabo de 6 meses yo me di cuenta de que había novelas que no eran buenas y las rompí, sencillamente las rompí. Lo cual no quiere decir que a lo mejor el argumento te sirva para otra novela o un personaje. Esto ocurre siempre, pero ya la rompí, sí. Y escribo mucho porque soy muy meticuloso. Es decir, estas descripciones que tú has tenido, me has hecho el favor de leer, corresponden a barrios exactos y a lugares exactos. Incluso he llegado, cuando doy las medidas de un portal, he llegado a medir el portal. O sea que es muy exacto. Una novela me cuesta muchísimo porque la repaso muchas veces, porque pienso que se me he equivocado en un personaje, porque te he hablado antes de las mujeres, la mala se me transforma en buena, y eso me obliga a cambiar la novela. O sea, es un trabajo tremendo que me deja agotado y que sí me ocupa mucho tiempo. Un novelista no piensa en el dinero. Si pensase en eso no trabajaría. Piensa solamente en su realización interior, porque la novela te sale de dentro o no te sale de ninguna parte. Manolo Vázquez, esto es lo que me ha ayudado. Montalbán dice, Paco, que tú eres un optimista de la operación de escribir. Bueno, pues yo no sé en qué sentido lo dices. Yo supongo que lo dice en el sentido de que para mí escribir ha sido muy difícil, de que yo siempre he confiado, siempre he tenido esperanza. Y bueno, sí, realmente en esto soy un optimista, porque si no, habría dejado ya el camino hacía mucho tiempo, ¿no? Imagino que lo dice en ese sentido. Sí, soy optimista en esto y seguiré siéndolo. Seguiré creyendo que soy capaz de escribir hasta el día que me muera. A lo mejor el editor me dice que no soy capaz. Mujeres, novelas. Hay una frase tuya, me parece que en la entrevista de Amela en La Vanguardia que mencionabas el otro día, que me ha inquietado. Dices, hay que desear a una mujer mientras escribes una novela. Sí, es verdad. No sé, el personaje femenino es el que motiva una novela. Yo siempre parto de una situación, de un personaje que me llama la atención y a partir de ahí, sin saber el argumento, arranco la novela. Generalmente, esa persona que me ha impresionado suele ser una mujer. Para mí la mujer siempre tiene un misterio, siempre tiene una historia que yo nunca llegaré a conocer y en consecuencia para mí es una historia novelesca. Y tienes que pensar en una mujer, o tienes que desear a una mujer mientras escribes una novela, es verdad. Ahora tienes 76 años. Tengo la edad de las pirámides, me da vergüenza que lo digas. Tengo muy buena salud, pero es verdad. Tus libros. Pues es verdad, tengo esa edad, sí. No, te lo preguntaba porque a esa edad, cuando se escribe una novela, ¿se sigue deseando a una mujer?
Sí, efectivamente, el desear a una mujer no es solamente un deseo sexual, es también una necesidad moral y diría yo que es una fuerza biológica. Es decir, estamos hechos de una mujer y seguramente una mujer nos cerrará los ojos. O sea, la mujer es importantísima en nuestra vida. Y sí, tienes que tener presente a una mujer mientras escribes. Si no, además, el mundo sería muchísimo más cruel. Se me acusa de que mis novelas son crueles. Sin mujeres lo serían más, seguramente. El mundo masculino es mucho más cruel, a pesar de que tengo muchísimos amigos y me encuentro muy bien con ellos. Tenemos que ir terminando ya, pero me quedan 2 o 3 preguntitas en la aljaba, Paco. Gracias. Una, esta que voy a formular ahora, no se la formulo a Francisco González Ledesma, se la formulo a Méndez. A lo mejor tú tienes respuesta. Es un enigma para mí, ¿por qué? En lugares absurdos, en las orillas de un río, en un parque público, en un descampado, incluso en una calle, de repente hay zapatos sueltos, zapatos abandonados y a veces zapatos desparejados. ¿De dónde vienen? No sé si a ti te ha pasado esto. ¿De dónde vienen esos zapatos? ¿De personas que han asesinado? Han perdido el zapato, es que no se entiende. ¿Vuelven a casa sin zapatos los dueños de esos zapatos? No, en realidad esto viene de visiones de la guerra, por decirlo así. Yo me acuerdo de muchísima gente pues que huía y entonces abandonaba en la calle, abandonaba sus armas, las que había tenido, abandonaba piezas de ropa, abandonaba documentos y abandonaba zapatos. Y me he quedado como esta Pero ahora visión. también los hay. Sí, hay gente, hay gente que suele pasar una cosa también, que hay gente que para cometer un crimen cambia el número de sus zapatos, para que el número que encuentra la policía no corresponda al de la persona que quizá pueda detener, ¿no? ¿No estarás insinuando que todos esos zapatos pertenecen a asesinos que andan sueltos? De ninguna manera. No, es una especie de visión subliminal que tengo y de vez en cuando me aparece. No es que tengan una especie concreta, una significación concreta. Jodorowsky, del que hablábamos el otro día en esa entrevista de Amela, decía de ti que eres un santo civil. Bueno, resulta que Jodorowsky es una persona muy generosa y lo dijo sin conocerme. Seguramente si me conociera, diría que no soy tan santo. Y en esa entrevista también, Amela te preguntaba que cuál era tu lema. Y tú le contestabas, bueno, con lo que era el viejo lema de Gargantúa, y haz lo que quieras, lo que estaba en el falansterio de Gargantúa y Pantagruel en el libro de Rabelais, haz lo que quieras. ¿Has hecho en tu vida lo que has querido? Casi. Eso es una gran verdad. El 90% de la gente no hace en su vida lo que quiere. Trabaja en algo que no le gusta y generalmente vive entre personas que no le gustan. Y he tenido la gran suerte de poder trabajar en algo que me gustaba, de poder elegir a mis amigos y de acabar el trabajo, por pesado que fuera, y ser feliz. Esto es una suerte inmensa. Y no he hecho lo que quería, porque yo me moriré con 10 novelas en la cabeza. Pero por lo menos he escrito algunas. Y esto es hacer lo que uno quiere. En ese sentido, sí. Te adelantas a todas mis preguntas, Paco. La última pregunta de esta entrevista, referida siempre a la entrevista de Amela, era la siguiente, entre comillas, lo dices tú. Moriré escribiendo y alguien que muere escribiendo siempre deja algo por hacer. Sí, señor, es verdad, es una gran verdad. Esta frase la repito, Amela la interpretó muy bien y esta es quizás será la última verdad de mi vida. El día que moriré escribiendo, sencillamente. Y es verdad, siempre dejaré algo por escribir. Habla Méndez, el detective inventado por Francisco González Ledesma. Ese detective, dice González Ledesma, se sentía confundido y lleno de recuerdos. Estamos casi al final de esta novela. Le habría gustado hablar largamente con el hijo de Paco Rivera, con el condenado obispo. 2 puntos, comillas. Hay una moral eminencia que usted no conoce y que está a ras de los adoquines, los colchones de los pisos bajos y los portales donde no entra la luz. Esa moral nunca llegará a la altura de los archivos vaticanos y menos a la de las ruedas de un lujoso papamóvil, porque es una moral que no está escrita. Pero a su padre sí que le importaba porque es una moral que está vivida. Consiste en cosas tan sencillas como una palabra de aliento, un rato de compañía, un gesto de hermandad, un poco de dinero sin que se note, un estar allí cuando alguien se siente solo y no puede mirar a ninguna parte. Tiene usted todo el derecho a decir que esa es una moral pagana, una moral de los que no creen en nada superior al ser humano, pero quizás su padre se dio cuenta de que antes de encontrar a Dios encontraba al hombre y a la mujer, su eterna compañera, que tantas veces ha tenido la misión de llorar por él. Pero no haga caso de mis palabras de sucio policía de la calle. Francisco González Ledesma, escritor. Cualquier otro adjetivo sobra. Háganme caso, toquen pelo, lean esta novela.
El pecado o algo parecido, Planeta. Reconcíliense con el arte de contar, si es que habían perdido la fe en él como la había perdido yo, y agradézcanme el consejo. Es imposible que no les guste, que no les fascine, que no les arrolle esta obra casi maestra dentro de su género, y si lo dejo en casi, es porque solo la posteridad, ni yo ni tampoco ustedes, puede decir la última palabra a ese respecto. Gracias, Paco Francisco González Ledesma, y si te las doy, no es tanto porque estés, porque hayas estado ahí, cuanto por tus libros. Te suplico que lleguen más, te conmino a que sigas escribiendo. Estoy famélico de literatura como esta. Día, pues, gozoso, amigos míos, en negro sobre blanco. Supongo que el entusiasmo se me nota. ¿Por qué esconderlo? Corran a leer, a seguir leyendo. Y no se olviden, por favor, de estar ahí, de seguir ahí en cuanto terminen los anuncios que ahora empiezan. Aún nos queda un buen rato de programa, sin González Ledesma, pero con otro escritor cuyo nombre no les adelanto. Sorpresa, sorpresa y publicidad. Segunda parte y última por hoy de Negro sobre Blanco. Después de González Ledesma, un grande de nuestras letras, al que hemos dedicado casi 2 entregas de este donoso escrutinio, llega el turno, la vez, se decía antes, de otro novelista. Novelista, periodista y guionista que acaba de publicar con el sello de Algaida esta novela, Las amigas imperfectas. Su autor, aquí lo tenemos, buenas noches, es Luis del Val, zaragozano o César Augustano, si lo prefieren, yo lo prefiero. Las amistades imperfectas obtuvo el 35º Premio de Novela Ateneo de Sevilla. Luis, novela realista, novela burguesa, novela tradicional, lo digo como elogio, no como censura, novela de las de toda la vida, novela inteligible, novela que podrá gustar más o menos a los lectores, pero que sin duda, creo yo, los tendrá. Tendrá lectores por la sencilla razón de que es material legible en un mundo en el que la mayor parte de las novelas que se publican son sencillamente ilegibles, por aburridas, por caóticas y por incomprensibles. ¿Es así? ¿Disientes de lo que acabo de decir o estás relativamente de acuerdo con ello? No, yo quería hacer una novela tradicional, las novelas que a mí me llevaron a la literatura, las novelas en las cuales al final del capítulo uno se quedaba con ganas de saber qué es lo que sucedía después. Novela con todos los viejos trucos de todas las viejas novelas, incluso el viejo truco del pergamino. Cidamete Berengeli. Que no está, esta vez no es un pergamino, claro. Pero transformado, porque ya no es pergamino. Ya no es pergamino, es un disquete. Es decir que sí, yo estoy de acuerdo con esa definición que has hecho. A mí me encantan es más, me encantaban las novelas góticas, aquellas que parecía que terminaban y volvían a empezar otra vez y todavía no terminaban. Bueno, si Flaubert era, según propia confesión, Madame Bovary, ¿eres tú Clara o Julia? Ya sabes por qué te lo pregunto. Las amistades imperfectas está escrita desde una óptica femenina. El autor se mete en la piel y en el corazón y en la cabeza de Clara, que es la narradora y una de las 2 protagonistas. Por otra parte, no faltan adulterios y hay incluso algo que podría ser o no ser un suicidio, pero en fin, que queda ahí. Pues, como decía Flaubert, Clara c'est moi, ¿no? Soy un poco Clara, soy un poco Julia. Me ha costado mucho, hombre, no me ha costado mucho narrar en primera persona, pero sí me ha costado mucho narrar en primera persona femenino singular, porque tú sabes que al escritor se le pueden escapar determinados matices que, queriéndole dar la autenticidad de un diario, se podrían escapar, ¿no? Y eso sí que me ha costado más releer, pudiéramos decir, ¿no? Releer, porque uno, pues escribe un sketch o escribe un teatro, sabes que cuando habla una mujer tiene que hablar como una mujer. Pero entrelazar todo eso en una especie de soliloquio siempre femenino, sí, me ha costado un poquito y efectivamente yo soy un poquito Clara y un poquito Julia, o mucho Clara y un mucho Julia. La novela lleva al final un epiloguillo que ya no tiene nada que ver con la novela propiamente dicha, en la cual tú expones, en fin, un poco tu visión de la narrativa. Y ahí dices algo que tiene mucho que ver con lo que te acabo de preguntar, acerca de en qué medida estás tú metido o no en la piel de tus protagonistas. Dices, en realidad, el escritor, como esos ventrílocuos tímidos que pronuncian osadías insultantes en boca de sus muñecos, utiliza no pocas veces el texto para aventar fantasmas o atraerlos, para buscar honduras que sin la ayuda del relato le producirían vértigo. Sí, yo creo que también lo decía Manolo Vázquez Montalbán, dice, yo creo que escribimos novelas los tímidos para hablar de nosotros mismos sin que se note.
Así como el poeta, tú sabes, Fernando, que es mucho más desinhibido y no le importa decir que le ha engañado la amada, cosa que las personas corrientes pues intentan ocultar a la vecindad, y él en cambio lo proclama a los cuatro vientos. Yo creo que el novelista es mucho más inhibido, ¿no? Y mucho más tímido, y entonces emplea todos estos personajes para bueno, pues hablar de sí mismo sin que se note. Y por otro lado, la diferencia entre la ficción y la realidad pues no es tanta, ¿no? Tú has aludido antes a Madame Bovary. Yo recuerdo que en las charletas que tengo a veces con los estudiantes de Ciencias de la Información, muchas veces me preguntan, porque se creen que los periodistas hemos hablado con todas las personas importantes del mundo, ¿no? Y te suelen preguntar quién es el personaje más importante que has conocido. Y yo siempre lo suelo decir, como colofón normalmente, pues mirad, fue una chica francesa que se casó con un médico de provincias, que sus expectativas de vida no fueron suficientes, que contrajo deudas, que quizá pensando en aquello de Bernard Shaw, que el matrimonio a veces es una carga tan pesada que a veces hay que llevarla entre tres, comenzó a cometer adulterios, y al final se envenena con arsénico, ¿no? Y esta chica francesa es Madame Bovary. Y bueno, ¿existe o no existe? Pues yo creo que para nosotros un personaje real es la Celestina. Yo creo que la Celestina es para nosotros personaje. Don Juan es un personaje real. Y Don Quijote. Y Don Quijote y Sancho Panza. Es decir, que las lindes que hay entre la realidad y la ficción, yo creo para el escritor son asuntos, bueno, para reflexionar sobre ellos. Bueno, de eso hablas precisamente también en el epílogo de forma muy explícita. Dices, y si eso me ocurre y lo constato, ¿qué importa que sea verdad o que sea falso si se trata de personas o personajes? Al fin y al cabo, unas y otras personas y personajes existen en la medida en que no se olvidan. Las recordamos, las recreamos, o sea, les volvemos a dar vida. Les volvemos a dar vida. Bueno, y en este caso, la vida de estos personajes transcurre en una ciudad, Etnacila, y Etnacila es Alicante escrito y dicho del revés. Luis, ¿tiene algún porqué la elección de ese escenario? O igual podría haber transcurrido la acción en Oablib, esto es en Bilbao, digo por decir. No, yo pretendía que el escenario fuese una ciudad mediterránea, y que fuese una ciudad mediterránea de unas dimensiones no muy desmesuradas. ¿Por qué? Porque el secreto de la familia, que hay una familia con un secreto, no es posible si no es una sociedad un poco cerrada, es decir, una sociedad en la que los convencionalismos tienen que ver bastante. Por eso yo elegí pues una ciudad, primero, que fuera del Mediterráneo y que no tuviera muchas dimensiones. Puede ser Castellón, Tortosa, Tarragona, Murcia o Etnacila. Supongo que también tiene que ver, a la hora de elegir ese escenario, el hecho, bueno, de que es un escenario que ha cambiado mucho, vertiginosamente, que podría ser un emblema de la sociedad actual, con el caos urbanístico, con el multiculturalismo, con la confusión de valores, ¿no? Porque eso está muy presente en la novela, ¿no? Esa nostalgia de otra sociedad, ¿no? Es que este país ha cambiado de una manera impresionante, ¿no? Quizá no nos acordamos de que en el año 55 nosotros volvimos a recuperar el nivel de vida que teníamos en el 36. O como dice Amando de Miguel, que desde el año 60 hasta el año 73 este país dio un salto cuantitativo y cualitativo que no ha dado ningún otro país en vías de desarrollo, en aumento de renta per cápita y en transformación. Si hay que elegir un sitio donde la vida se ha transformado, posiblemente no sea en el interior del país, pero sí mucho en la costa mediterránea, ¿no? Donde el cambio ha sido a veces brutal, a veces terrible. Esa frontera, esa especie de frontera de cemento que estamos marcando, algún día yo creo que las generaciones posteriores nos lo van a echar en cara, ¿no? Luis, no te asustes. Voy a leer el argumento de la novela, pero los espectadores no se van a enterar de nada. Yo creo que el argumento de la novela está perfectamente descrito muy al final de la novela en este párrafo. Alvarito, el hijo de una de las dos protagonistas, le pregunta a su madre: ¿por qué estás triste, mamá? Y la madre, bueno, y tú, autor, dices: no estaba exactamente triste, estaba emocionada por el recuerdo de papá, por el misterio del destino que mueve a las personas hacia un lado o hacia el otro y los convierte en seres dichosos o desgraciados, por el enigma de la vida que nunca entendemos del todo, o puede que no lo entienda yo, y que esté compuesto de tantos ingredientes que te pierdes en el análisis o que ni siquiera puedes comenzar porque algo
más fuerte te hace llorar. Y luego, todavía subrayas más este argumento de la novela, creo yo que lo es, el telón de fondo, la filosofía de la novela, cuando dices, es tan sencillo como irresponsable echarle las culpas al destino, pero está ahí, claro, y una mañana, por una serie de circunstancias que tienen que ver nada más y nada menos que con el proceso de independencia de un país, llegó hasta el colegio de Etnacila una niña que me dijo, te llamaré Clara, y cuya declaración tuvo un efecto lustral, de la misma manera que el nacimiento de un niño en Córcega de apellido Bonaparte tendría mucho que ver con la construcción de una fábrica de harinas en Etnacila. Esta sensación de que todo está unido en el universo, efecto mariposa, por así decir, yo creo que es el verdadero argumento de la novela, no sé lo que piensas tú. Es que a mí me parece que efectivamente casi todas las cosas parecen predeterminadas, ¿no? O sea, ¿por qué un día sales a comprar tabaco, te encuentras con una persona, te dice que vayas a una conferencia, allí conoces a otra persona y de pronto te lía y te metes en un partido político, como me pasó a mí en cierta ocasión? ¿Por qué conoces a una persona con la cual vas a convivir el resto de tus días? Si no estaba en el círculo de tus amistades, si vivía en otro sitio lejano. Es decir, bueno, nacer ya matemáticamente es casi imposible, porque habría que elevar pues los millones de espermatozoides de tu padre multiplicado por los números de óvulos de todas las señoras con las cuales ha tenido relación, con lo cual es más fácil que te toque la lotería que nacer tú, ¿no? O sea, el azar y la predeterminación, que es muy mediterránea, tú lo sabes, y que por muy pronto que te levantes antes se habrá levantado tu destino, yo creo que forma parte de nuestra cultura, y que a las orillas del Mediterráneo asumir eso, a la vez que tú te esfuerzas por reformar el destino, yo creo que es una constante de nuestra manera de ser y de nuestra forma de actuar. Luis, la infancia como paraíso. Aunque muchos niegan ahora ese lugar común, incluso la psicóloga de una de las dos protagonistas le dice que, bueno, que eso viene a ser una especie de horterada. Literalmente, creo que tengo por aquí la cita, dice: Elena, mi psiquiatra, no era psicóloga, era psiquiatra, me dijo en cierta ocasión que creer que la parte más feliz de tu vida reside en la infancia es un signo de inmadurez. Pero es que yo fui muy feliz, inmensamente feliz, exclama la protagonista. Bueno, esa nostalgia de la infancia como paraíso perdido gravita sobre toda la novela, ¿no? Sí, porque a mí me da la impresión de que esa patria, de la cual han hablado también los poetas, que es la infancia, es la que yo creo que nos une mucho más urbi et orbi que cualquier otra cuestión. Es decir, haber compartido unos determinados puntos de la infancia, yo creo que une mucho más que la profesión, que los gustos, y yo creo que casi todo, ¿no? Y luego se va recreando ese mundo feliz donde se sustituye el paraíso perdido miltoniano por la infancia. Pero eso yo creo que es muy lógico y muy natural. Yo me acuerdo de Chumi Chúmez, que decía y escribió: yo fui un niño feliz en la guerra, porque claro, había guerra, pero él era niño, y entonces él recuerda de niño, bueno, había guerra, mala suerte, pero él se recordaba allí, dice, yo fui un feliz, pedía perdón, pero decía, es que yo fui, porque era niño, era feliz porque era niño. También Aro Teglen dice lo mismo, también. Que para él la guerra fue como un juego, era un niño. Claro, ¿no? claro, claro. Esto de la nostalgia del paraíso perdido, que es la infancia, se pone muy de manifiesto en esta novela tuya, Luis, al final, cuando uno de los personajes regresa al sitio en el que había nacido otro de los personajes, a Orán, para arrojar sus cenizas al mar, ¿no? Es el regreso del punto de partida. Sí, quizás se comprende mucho más cómo son los otros cuando ves el paraíso del cual han estado rodeados, ¿no? Es el líquido amniótico, ¿no? Es como hurgar en el líquido amniótico de tu amigo, de tu amiga, ¿no? Ver qué es lo que le rodeó, qué decorados había, qué paisajes estaban, qué personas, o qué rostros, o qué expresiones le circundaban y le acompañaban. Yo creo que sí, que forma parte de esa búsqueda del misterio del otro. Novela llena de cadáveres que van saliendo poco a poco del armario y del almario. Yo te pregunto, ¿todas las familias son así? ¿Todas guardan secretos, en tu opinión, de difícil digestión? En la página 59 dices, detrás de todas las monarquías hay un pirata, un ladrón o un parricida. Detrás de cada familia hay un lado oscuro del que los parientes se olvidan. A mí me parece que sí. Nosotros vivimos y hemos estado inmersos en familias con lados oscuros. Siempre que pasan circunstancias extraordinarias, ocurren lados oscuros. Nosotros conocemos familias con lados oscuros de la guerra civil, de dónde proceden las riquezas, de dónde proceden los olvidos, de dónde proceden grandes discusiones. Eso en acontecimientos extraordinarios. Pero es que en acontecimientos ordinarios también pasan. También hay egoísmos, también hay vilezas, también hay villanías inexplicables que la familia intenta tapar. Yo siempre recordaré
cosas que oía en mi niñez, que se decían delante de mí porque yo era un niño y se creían que no, y que las tengo grabadas, ¿no? Discusiones entre hermanos, acusaciones de unos egoísmos excesivos, de avaricias. Yo creo que sí, que todas las familias tienen un lado oscuro, como todas las familias también, Fernando, tienen un lado brillante, generoso y amable. En esta novela yo percibo una visión desesperanzada del ser humano y de la evolución de la sociedad. Lo terrorífico, los personajes son personajes normales, no son personajes extraordinarios, son personajes ordinarios y sin embargo casi todos ellos son más negativos en lo tocante a la propia vida que positivos. Es que la vida es como es, ¿no? En la última película de Woody Allen comienza con una cosa que se abrocha al final y que a mí que es absolutamente surrealista y que me produjo mucha impresión. Dice Woody Allen, dice, una vez le estaba diciendo a un taxista, qué inexplicable y qué enigmática es la vida. Y me dijo el taxista, sí, como todo lo demás. Bueno, es que la vida es inexplicable y es enigmática como todos los demás y es casi siempre un poco mediocre. Pero es mediocre para todos. Yo creo que es mediocre para el presidente de Estados Unidos y es mediocre para el Papa y es mediocre para el limpiador de cristales y es mediocre para casi todos porque nunca logramos cristalizar todas aquellas cosas, todas aquellas ilusiones que quisimos poner, ¿no? Y esa especie de frustración que nos acompaña junto con otros logros, ¿no?, que hemos obtenido, yo creo que forma parte de la mochila emocional de cada uno. Se puede llevar con mejor o con peor talante, se puede confesar o no se puede confesar, pero la vida es así, ¿no? Esta novela es como un curso caudal que tiene muchos afluentes. Van afluyendo al curso caudal pues una serie de temas, algunos temas de nuestro tiempo, como diría Ortega, por ejemplo, el de los malos tratos. Está también presente eso, y más todavía que los malos tratos, está presente la rotunda imposibilidad de entendimiento en el interior de la pareja. Es muy difícil que se entienda la pareja a veces, ¿no? Son dos mundos muy complicados, ¿no? O quizá no sean complicados. Son más complejos por parte de la mujer y más simples por parte del hombre. El hombre es, yo creo que más primario, no diré que más inocente ni más ingenuo, pero quizá más primario. Y la mujer está rodeada de más complejidades, de más detalles. El hombre no entendemos la complejidad de la mujer y la mujer quizá no entiende nuestra simplicidad. A veces el hombre en su simplicidad es algo brutal. Si quiere sexo, quiere sexo. No quiere salir a cenar, no quiere pasear a la luz de la luna. A lo mejor eso la mujer no lo entiende o no lo comprende o le hiere, ¿no? Esos dos mundos que a la vez, precisamente por esa variación, se unen, también a veces se rechazan y también a veces producen incomprensión y distanciamiento. Pero tú fíjate que ni siquiera la amistad parece posible entre mujeres. De hecho, ya tú lo subrayas las en el amigas libro, imperfectas. Y efectivamente son amigas imperfectas, ¿no? Y sería un poco, yo no sé, porque siempre suele decirse, bueno, que la amistad es un valor más masculino que femenino y en cambio el amor pasional, el sentimentalismo es al revés, más femenino que masculino. Eso también está en la novela, ¿no? Es que la perfección no existe ni en la ciencia. O sea, esta mesa que parece sólida y en la cual el atril se sostiene muy bien y el libro está, científicamente, está llena de grandes abismos, de agujeros, no es perfecta, ¿no? Los metales que parecen perfectos no son perfectos, porque si no, no serían posibles las aleaciones. Siempre hay un átomo que se distrae y se puede mezclar un átomo de carbono y otro de acero, y otro de hierro, y por eso se produce el acero. Es decir, no somos perfectos, Fernando, y esa imperfección la proyectamos sobre el matrimonio, sobre la amistad, sobre la profesión, yo creo que sobre cualquier cosa. Las mujeres, dices en el libro, son una rara mezcla de pragmatismo y de romanticismo, y es verdad. Una mujer, por una parte, es capaz de creer en el príncipe azul, y hay una reflexión sobre el príncipe azul en la novela, y al mismo tiempo pues ocuparse de fregar los cacharros en la pila, ¿no? ¿Tú crees que esa ambigüedad es lo que fundamentalmente separa al hombre de la mujer? No lo sé. Tener dos pies al mismo tiempo en lugares muy diferentes. Quizá el hombre también sea una mezcla semejante, ¿no? Lo que pasa es que esa ambigüedad femenina es más deslumbrante, ¿no? Quiero decir que puede mezclarse de una manera más inmediata sin que tú te des cuenta. En la declaración amorosa más intensa o en el momento emocional, una mujer te puede decir que esa camisa que te has puesto con esa
con ese suéter a lo mejor no está muy conjuntado y te desconcierta mucho. ¿Por qué? Porque el pragmatismo, ese espontáneo femenino, puede salir en cualquier momento, lo cual no significa que no crea en el príncipe azul y que no te pueda identificar a ti con el príncipe azul. Yo creo que es más deslumbrante y me seduce mucho más en la mujer, la ambigüedad. Hay más capacidad de sacrificio por el amor, yo creo muchas veces más romanticismo en la mujer y a la vez un sentimiento práctico de la vida que un hombre casi nunca tiene, ¿no? La amistad no termina de funcionar, el amor no termina de funcionar, la familia no termina de funcionar y, por no funcionar, ni siquiera funciona en los personajes de esta novela el sexo. El sexo es regularcejo, ¿no? Es lánguido, es abúlico, es insatisfactorio, es desesperanzado. A uno de los personajes le sucede algo que le suele pasar a mucha gente, ¿no? Y es que hay una discordancia entre lo que pudiéramos llamar la plenitud emocional y la plenitud sexual. Y con quien físicamente se siente bien, no se siente bien emocionalmente, y con quien se siente bien emocionalmente, quizás sexualmente no se siente bien. Pero eso también es muy normal, Fernando. Pero tú fíjate que las 4 relaciones que entabla Julia, no, mejor dicho, Clara, son relaciones muy diferentes entre sí. Está, en fin, el príncipe azul, Luis, el francés que luego desaparece, Emilio, el marido, Richard, bien, esa relación adulterina ocasional, Ángel, que es una especie de tablón de náufrago al que se agarra, y ninguna de las 4 funciona. Funciona totalmente. Aquí, ¿no? No funciona totalmente. No sí. funciona totalmente. Lenitivos, ¿no? Pero no, sí, no curan. No funciona totalmente. Quizás después de lo que me has dicho, estoy empezando a reflexionar que he escrito una novela muy pesimista, pero no es una novela excesivamente pesimista, creo yo, porque... o quizás sí. Otro de los afluentes que desaguan en la novela es la decadencia, el deterioro, la entropía. Desde ese punto de vista, por ejemplo, es muy significativo cómo describes lo que fue la casa en la que nació Clara y lo que llega a ser la casa en la que nació Clara. Dice, aquella casa de risas y peleas, de reconvenciones a los más pequeños y búsquedas de refugio, aquel lugar de conspiraciones en los estadios sucesivos y siempre algo barrocos de la gran operación, se había transformado en un lugar silente, por el que pasaba la sombra de Tachi, en idas y venidas que se me antojaban innecesarias y en el que encontraba a mamá sentada en la mesa camilla junto al ventanal mirando la avenida de España sin verla, como tampoco veía los mástiles de los barcos en su danza cansina y perezosa. Es la entropía, la entropía del universo. Es la historia de las casas, ¿no? Esas casas que se llenan con la fuerza juvenil de una pareja, que se llenan de hijos, de esperanzas y de proyectos, y que poco a poco la entropía, bueno, los hijos se desaparecen, física y biológicamente la gente se deteriora, y es evidente que todos aquellos sueños de esperanza se van y se producirán, si se producen y cristalizan, en otros lugares, no en la casa. ¿Por qué has añadido al final de la novela ese epílogo de carácter ensayístico? Hemingway, en su decálogo del escritor, el primer mandamiento era no tratéis de explicaros. Lo has dejado para el final, ¿eh? No lo has puesto al principio. ¿Por qué lo has hecho? Quizá por abrochar un poco con el principio, ¿no? Es decir, como al principio el escritor se encuentra un disquete para volver a recordar que efectivamente aquello era un juego, o podía ser un juego, o puede ser verdad, ¿no? Quizá para terminar un poco como se había comenzado, pero no para dar moralina, por supuesto. Y lo de recurrir al truco del disquete, del pergamino de Filamento de Angeli, del manuscrito, pero es quizá porque querías distanciarte, marcar distancias. Justificar de alguna manera que una novela que pone Las amigas imperfectas, Luis del Val empezará diciendo: yo, Clara, me encontré en el colegio, no sé, por darle una transición o un tipo de explicación, ¿no? Porque este Luis empieza a hablar diciendo que es una chica, ¿no? Quizá por eso. ¿Por qué se escriben novelas? Se escriben novelas porque necesitamos explicarnos la vida, porque necesitamos historias que contarnos. En mi caso también porque soy hijo único y siempre me he contado historias de pequeño porque pasa mucho tiempo en casa. Porque yo creo que el mito, la persecución del mito nos ha acompañado siempre y es parte de nuestra cultura. Y ya que no somos capaces de inventar aquellos mitos maravillosos griegos, bueno, pues inventamos mitos más pequeñitos, mitos de andar por casa, mitos como Clara y Julia, ¿no? Luis, última pregunta. ¿Cómo te bandeas en ese filo de la navaja de ser al mismo tiempo periodista de éxito, periodista muy conocido y muy reconocido, y novelista? Porque este es un país de etiquetas. Aquí no te dejan ser farmacéutico y poeta al mismo tiempo, como lo era, por ejemplo, León Felipe, ¿no? Sin embargo, tú consigues ser novelista de éxito y periodista de éxito.
Bueno, yo diría que cuando eres periodista vas conduciendo una ambulancia a toda velocidad, porque el periodismo tú sabes que es urgencia y lo sabes muy bien. Y luego cuando logras aparcar la ambulancia, a lo mejor logras aparcarla al lado de un parque, paseas y ya eres un escritor que ya empieza a ensoñar fuera de las urgencias y de lo acuciante de la actualidad del periodismo. Me decías antes, y esta es la última pregunta de verdad, que tú, esta novela, no te costó ningún trabajo escribirla, pero que sin embargo concebirla te llevó 2 años. 2 años. 2 años paseando mucho, 2 años madurando, 2 años intentando perfilar el carácter de Clara y el carácter de Julia. No quería hacer unos arquetipos excesivamente chirriantes que pareciesen demasiado elaborados, pero sí quería que quedase claro las diferencias y las afinidades entre 2 amigas que iban a ser imperfectas. Pues ya lo saben ustedes, Luis del Val acaba de plantar hermosa palabra en los escaparates y en los expositores de las librerías. Su última novela es esta, Las amistades imperfectas y tan imperfectas, 35º Premio Ateneo de Sevilla. La publica Algaida. Que encuentres muchos lectores, Luis, y gracias por tu presencia. Termina negro sobre blanco. Volveremos la próxima semana. Háganlo también ustedes, por favor. Buenas noches.